que se ve muy bueno, weón. Realmente. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. A morir, le dije, a propósito, ¿por qué mi programa no entra al aire? Porque Chespirito no quiere. Uy. No, yo no anduve con doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo. Un iceberg conforma un montón de misterios de un solo tema, comenzando por los datos más comunes, pero mientras más avanza el video, más perturbador se pondrá el asunto. Así que ponte cómodo, porque hoy te presento el iceberg del Chavo del Ocho. Este iceberg cuenta con 8 niveles. El mismo fue hecho por Skymer HP para el grupo de Facebook, la Sociedad Oculta del Iceberg Posting. Sin más, comencemos. Bueno, el nivel 1 es el más suave, la verdad. El Chavo Metalero. Ay, no me Se jodas. trata de un argentino llamado Phil Claudio González, que se parece demasiado a Chespirito. Al principio, a él no le causaba risa los memes que le hacían comparándolo con el Chavo, hasta que aprovechó el parentesco y protagonizó una serie llamada El Pibe. Fuera del aire en 2020. En 2020 se dejó de transmitir El Chavo del Ocho por disputas legales, esto porque no se llegó a un acuerdo entre Televisa y Grupo Chespirito. Según Florinda Mesa, Televisa ofrecía una menor cantidad de dinero, así que el 31 de julio de 2020 El Chavo dejó de transmitirse, pero en 2024 llegaron a un nuevo acuerdo y ahora puedes encontrar la serie incluso en ViX, plataforma de streaming de Televisa. A ver, si tú te pones a pensar, es que yo creo que igual ella quería más dinero, weón. O sea, capaz, yo no creo que Televisa le haya bajado de pronto, capaz no le aumentaron lo que ella quería. Porque realmente sí he escuchado bastantes cucarachas de Florinda Mesa, weón, y no me sorprendería que fuera por eso, la verdad. Chavo Wii y Chavo Kart. El Chavo Wii fue un juego lanzado el 24 de abril de 2012. La versión para la consola Wii solo fue lanzada para México y Brasil. Tenía una jugabilidad parecida a Mario Party y posteriormente existieron versiones para celulares. Por su parte, Chavo Kart fue lanzado en 2014 en México y Brasil para el PlayStation 3 y Xbox 360. Las reseñas de este no fueron muy buenas, pero tampoco Se ve tan la malas. remierda, Por lo general, las Pues el críticas video dicen este. que fue un juego muy limitado No. para lo que podía ser. Existen muy pocas copias físicas de los juegos y actualmente tener una en buen estado es aclamado por los coleccionistas. Popularidad en Brasil. Tal como has notado en el punto anterior, el Chavo del Ocho lanzaba cosas exclusivamente para Brasil porque Brasil es el segundo país que más adora y consume contenido del Chavo del Ocho, siendo el programa extranjero más consumido del país. Para que te des una idea, se tiene conocimiento que en 2024 un episodio logró tener más de 1 millón de espectadores. Parce. Obras de teatro. El Chavo Animado, show en vivo, era una obra teatral que dio origen en el año de 2010 en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. La obra trata de que el señor Barriga no vendiera la vecindad al malvado Rufino Malacara. En Brasil, por ejemplo, el Chavo del Ocho se le conoce como Chávez y tenía una obra musical en el año 2019 y 2020. En 2022, esta obra regresó en Brasil, pero con un nuevo espectáculo. Los mismos los puedes encontrar en YouTube y en la descripción de este video te dejaré enlaces por si quieres ir a ver dichas obras. Por último, 11 y 12 es una obra de teatro escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, estrenada el 9 de abril de 1992. 11 y 12. Funciones de martes a domingo en el Teatro Libanés, a una cuadra de Insurgentes. En un comienzo no llamó la atención de las personas, pero con el tiempo fue muy aclamada y aunque no trata de alguna historia que involucre al Chavo del Ocho, fue tanto su éxito que tuvo una gira presentándose en Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. No, cuando vinieron acá a Colombia yo creo que ni había nacido yo, weón. No, literalmente no había nacido. Óyelo, escúchalo.
Es una canción que aparece en especiales de Navidad y Año Nuevo. La melodía tiene un mensaje religioso que te invita a acercarte a Dios y con el tiempo se volvió incluso un meme. Ausencia de la Chilindrina en el Chavo animado. La Chilindrina no sale en el Chavo animado porque María Antonieta registró los derechos del personaje de la Chilindrina y Chespirito no logró llegar a un acuerdo con ella para incluir a este personaje. Sin embargo, el episodio piloto del año 2001 hizo una breve aparición. Como dato curioso, en la nueva serie animada con CGI del Chavo del Ocho, ¿sacaron una nueva serie? Tras haber llegado a un acuerdo con María Antonieta, aunque esta serie aún no tiene fecha de estreno. Ah, ok, yo sí iba a decir, sacaron una nueva Canciones serie. plagiadas. Muchas de las canciones principales y características del Chavo no son propiamente creadas por Chespirito, ni Televisa tenía los derechos de dichas melodías, sino que muchas de ellas las tomaron sin permiso de los autores originales, tomando melodías de Beethoven, Mozart e incluso de Disney. El caso más popular es el tema principal de la canción del Chavo. Este es el programa número 1 de la televisión Humorística. El Chavo. Esa bola. Esta melodía Parce, yo me pongo a pensar y casi 50 años desde que se estrenó, creo que el primer episodio del Chavo. 50 años, porque estamos en 2025, el primero fue en 1973, creo. en principio Ya estoy fue creada por Beethoven, conocida como la Marcha Turca, que posteriormente fue inspiración para un artista francés para crear la melodía The Elephant Never Forgets. Este artista solo modificó la canción de Beethoven para crear la famosa canción de la intro del Chavo del Ocho que todos conocemos. Sin embargo, antes no se sabía tanta información sobre los derechos de autor, claro, ni nada de esto, así que a Televisa se le hacía fácil poner estas melodías en sus programas. Además de que no se esperaban que los programas fueran a ser tan relevantes mundialmente. Con el tiempo, El Chavo del Ocho se hizo el programa número 1 de muchas cadenas televisivas y como no proporcionaban ni los créditos a los autores de las melodías que usaban en sus programas, en específico en el programa hay un iceberg de Plantas contra Zombies. El artista francés demandó a Televisa y a todos los canales que transmitieron al Chavo del Ocho. Con el tiempo se llegó a un acuerdo y al artista le terminaron pagando por el uso de las melodías, especialmente por la melodía de la intro. Claro, es que igual la melodía de la intro Pop. era... Existe un Funko como un Pop que minuto. a día de hoy ronda arriba de los 1,000 pesos mexicanos. Fue lanzado al ¿Cuánto es? mercado en Por favor, díganme. 2018. También existe otro del Chapulín Ese está Colorado, bonito. el cual es más extraño y difícil de tener. El experto de Chespirito. Luis Carlos Ávila es un hombre colombiano que se autodenomina el experto en Chespirito, o al menos así lo denominaron en su Una país. cantidad de Incluso porros le que dedicó se una fumareño. tesis a Chespirito. En el canal colombiano llamado Caracol presentaron a este sujeto mientras se transmitía el funeral de Chespirito en el Estadio Azteca en el año 2014. Sin embargo, las redes sociales se encargaron de hacerle memes, llamándolo incluso Chespiritólogo. A lo largo de los años no se podía encontrar la entrevista y fue material los media. Solo se tenían fragmentos o imágenes hasta que él mismo, Luis Carlos Ávila, el 1 de diciembre del año 2024, publicó la entrevista en su canal de YouTube. Kiko tenía envidia del Chavo, aunque este no tenía nada. Bueno, eso sí es verdad. A pesar de ser un meme, es curioso cómo el Chavo, sin tener mucho, nos mostraba realmente su persona, tan genuina, divertida y única. No trataba de aparentar y no buscaba llamar la atención de los demás, aunque tuvo una infancia nada agradable, por lo que sabemos gracias al diario del Chavo del Ocho, que te mencionaremos más adelante, no utilizaba esto para dar lástima o compasión. Por otro lado, tenemos a Kiko, alguien que a pesar de tener juguetes, la atención de su madre y el sustento económico no le era suficiente, dejando expuesta la envidia que tenía hacia el Chavo y ese vacío que trataba de llenar llamando la atención de los demás, presumiendo sus juguetes nuevos o incluso llegando a desesperarse diciendo su famosa frase: ¡Cállate, cállate, cállate, que me desespera! Lo que nos deja una bonita reflexión demostrándonos que no necesitamos mucho para ser felices. Aprendan. Origen del ta.
Rubén Aguirre, en una entrevista, nos cuenta que su frase no estaba en el libreto, pero a él se le ocurrió porque recordó que un profesor que él tenía así le hacía. Se lo copió a un maestro, Wenceslao Rodríguez, él hacía eso, no como yo lo hago exactamente, él era mucho más tenue, más... Bueno, acá ya empieza un poquito más perturbador. Apaguen luces. Yo no la apago porque soy un cagado de mierda. Historietas. Publicadas por primera vez en 1974 en México. Al principio, estas historietas combinaban historias del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, pero en el número 36 esto cambia y se dividió en ediciones separadas para cada personaje, teniendo 350 números que salieron entre 1970 a 1980. Departamento 8. En un comienzo, El Chavo del Ocho se transmitía en el Canal 8, por eso se llamaba El Chavo del Ocho, pero cuando este se fue a Televisa, se le tuvo que dar una explicación en la misma serie, así que a Chespirito se le ocurrió la gran idea de que El Chavo del Ocho en realidad no vivía en el barril como muchos pensaban, sino que en realidad él vivía en el Departamento 8 y por eso le dicen El Chavo del Ocho. Nunca se nos mostró el Departamento 8 en la serie, no sabíamos si vivía alguien con él o cómo es que el Chavo llegó ahí. Sin embargo, en el diario del Chavo nos explican esto. Al Curioso. Chavo de pequeño, su madre lo mandaba a una guardería mientras ella trabajaba, pero ella ni siquiera lo reconocía. Ella solo decía que había dejado a su hijo en la guardería y le daban a cualquier niño, por lo que el What Chavo the fuck? siempre se la pasaba ahí, hasta que llegó a un orfanato donde le pegaban y lo maltrataban. Nadie nunca lo quiso adoptar y en un intento de escapar no fue valiente. Él se sentía tan solo y triste porque ni siquiera tenía amigos. Bueno, sí tenía uno. Se llamaba Chente, pero él murió a los pocos días de una enfermedad. Un día, trató de expresarle a la dueña del orfanato, quien cuidaba a los niños, que él se sentía triste y que había pensado en escaparse, y en lugar de abrazarlo o darle un poco de amor, ella simplemente lo echó a la calle. El Chavo estuvo un largo tiempo viviendo en la calle, con niños de la calle y pasando cosas que no tendría que pasar un niño, hasta que llegó a la vecindad en donde una anciana que vivía en el Departamento 8 lo adoptó. Sí, esta teoría la había anciana escuchado. dijo que le recordaba a su nieto y por eso lo arropó, hasta que ella murió. Al Chavo lo echaron del departamento número 8 porque fue adquirido por otro inquilino, pero como todos en la vecindad ya lo conocían, un día lo dejaban dormir en una casa y otro día en otra casa, y así es como nos explican este misterio del departamento 8. El final del Chavo. Ni en la serie animada ni en la serie que dio origen al Chavo se nos mostró un final. Esto debido a que personajes como Kiko y Don Ramón salieron del programa, haciendo que la serie fuera en decadencia. La serie con el tiempo volvió a ser parte de la sección Chespirito y ya no una serie independiente. El mismo Chespirito notó que ellos estaban haciendo más viejos e interpretar a unos niños ya no se veía tan bien, lo que generó que Roberto Gómez Bolaños perdiera ese entusiasmo al escribir sketches del Chavo del Ocho y se volvieran repetitivos, con chistes que ya habíamos visto en otros episodios, por lo que un día y sin previo aviso se grabó el sketch llamado Clases de Inglés y posteriormente Roberto les comentaría a todos que ese sería el final del Chavo del Ocho. Después de esto, los que quedaban del programa quisieron seguir con sus personajes haciendo sketches, pero ya no era lo mismo. El último episodio del Chavo como serie independiente fue el episodio llamado La Lavadora. Street Chávez. Es que igual si tú te pones a pensar, weón, o sea, lo que dice Roberto Gómez, o sea, ya una edad, weón, o sea, creo que ellos ya estaban entrando por ahí que a los 50, 40 tal vez, loco, y ya es como, parce, esa edad, weón. Capaz uno ya en esa edad uno se replantea muchas cosas. Y yo acá me estoy replanteando hasta mi existencia con 20 años, imagínense con esa edad. Es un juego portugués de peleas lanzado en el año 2003 basado en la serie del Chavo del Ocho. El combo del Chavo. El
El juego actualmente ha contado con muchos errores debido a ser un juego viejo que no es compatible con la tecnología actual. En 2022 se lanzó Street Chavez 2, el cual incluía personajes del Chapulín Colorado. What the fuck, loco, los Ausencia de portugueses. María Bueno, Antonieta por Brasil. embarazo. De 1974 a 1975, quien interpreta a la Chilindrina se ausentó del programa por el embarazo de su hija Verónica. Como su cuerpo fue cambiando por el embarazo, María Antonieta decidió no interpretar a la Chilindrina, quien Claro, era una no, niña. era lo Por mejor. obvias razones, se vería muy extraño ver a la Chilindrina como si estuviese embarazada. Además, que en algunos episodios ya se le empezaba a notar el embarazo a la actriz y no había forma de ocultarlo. ¿Qué hay dentro del barril? Se tenía la teoría de que adentro del barril había un pasillo secreto, el cual te llevaba a la casa del Chavo, pero esta teoría se desmiente por lo que ya te conté anteriormente que se menciona en el diario del Chavo, donde nos aclaran que el Chavo en un Cantidad de principio porros vivía que se tiene que fumar, loco, para decir eso. Porque la gente no puede vivir adentro de un barril, yo vivo en el 8, por eso me dicen el Chavo del 8. Cuando la serie terminó, en 2012, el barril fue subastado y adquirido por una bodega de vinos en La Rioja, España. Dream ¿Alguien sabe por cuánto adquirieron ese barril, loco? Yo me imagino lo que debe haber costado, weón. Fallen. Se trata de un juego independiente de terror del Chavo del 8. Fue lanzado en 2013 y existen Ay, muchos sí, videos este de youtubers juego. jugándolo. En el presente año se Creo remasterizó que lo vi el juego jugado por mejorando Fernán los Flower. gráficos y jugabilidad y lo puedes Ay, qué encontrar en Steam. ¿Está en Stranger Steam? Things. What the hell? En 2017 se lanzó un promocional de Stranger Things en donde la Chilindrina es la protagonista. La Chilindrina en este promocional reemplaza a Once. Dicho promocional causó controversias, pero el propósito fue usar un personaje tan icónico de la cultura latinoamericana como lo es la Chilindrina en la serie de Netflix para así llamar aún más la atención de la audiencia latina. Los padres del Chavo. Recapitulando, según lo que sabemos gracias al diario del Chavo, sabemos que el Chavo sí conoció a su madre, pero ella lo abandonó en la guardería, y esto es todo lo que sabemos de Mucho su hijo de madre. madre, Oficialmente nunca se nos mostró nada más acerca de sus padres. Teorías dicen que se tenía planeado un episodio donde Don Ramón mencionaría que él había conocido a la madre del Chavo y que después de tener una noche de pasión, posiblemente él sería el padre del Chavo, explicando por qué lo arropaba tanto. Otra teoría mencionan a personajes del mundo de Chespirito, como al Chompiras, que supuestamente sería el padre del Chavo, y la madre posiblemente sería Maruja, una prostituta que apareció en un episodio, que sabemos que tuvo relaciones con el Chompiras. También se cree que Maruja conoció a Don Ramón y quedó embarazada de él, y la última teoría dice que el Chompiras y Chimoltrufia son los padres del Chavo. Pero dime, ¿cuál es tu teoría favorita? What the fuck? Infidelidad entre Florinda Mesa y Chespirito. Esta sí la han Hace no tocado mucho re se harto. estrenó la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños llamada Chespirito sin querer queriendo, Ahí está. creada por Roberto Gómez Fernández, hijo menor de Chespirito. En la serie, a pesar de mostrarnos cómo es que Chespirito comenzó con su trayectoria y la creación de sus memorables personajes, nos cuentan también cómo fue que le fue infiel a su primera esposa, con Florinda Mesa, quien todos recuerdan como la mamá de Kiko. Ay, Florinda parce. Mesa, en entrevistas, relata que antes de comenzar una relación con Chespirito, él ya le había sido infiel a su primera esposa, Graciela Fernández. Florinda Mesa ha reiterado que él era infiel desde que lo conoció. Se piensa que ella también fue la causante de que muchos personajes se fueran del programa, así que vayamos por partes. El actor que interpretó a Kiko, Carlos Villagrán, ha declarado en entrevistas que sí tuvo una relación con Florinda, aunque no tan relevante. Lo malo es que él estaba casado. No, yo no anduve con doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo. Después se supo que tenía Lo mismo. una relación formal con Enrique Segoviano, productor del programa, pero al enterarse que, en secreto,
Florinda Mesa y Chespirito tenían algo, se armó todo un conflicto y ese conflicto terminó en que el productor se saliera del programa y después de mucho tiempo de que Florinda y Roberto escondieran su relación, en 1977 se hizo oficial. Él argumentaba que se sentía vacío, que amaba a su esposa e hijos, pero que sentía que algo le faltaba. Entonces es aquí cuando Florinda entra y menciona que después de coquetearse por años, ella quería el paquete completo, es decir, ella quería ser la novia y pareja oficial de Chespirito. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Pues yo no quería ser una más en su lista, por eso me negué siempre. Terminó separándose de su primera esposa, Graciela Fernández, mujer que todos describen como alguien única, que apoyó a Chespirito desde sus comienzos, que nunca lo dejó solo y que siempre fue su apoyo. María Antonieta, quien interpreta a la Chilindrina, declaró en una entrevista que la primera esposa de Chespirito sufrió demasiado por esa infidelidad y que no se merecía eso. No se lo merecía, una mujer maravillosa, íntegra. Una mujer como ella había muy pocas. Actualmente Florinda Mesa está en desacuerdo con la nueva serie biográfica de Chespirito, ya que la están haciendo ver como la mala del cuento y que prácticamente todo es una trampa hecha por los hijos de Chespirito para manchar su imagen. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Parce, pero es que mira, si tú te pones a pensar, o sea, si después en una entrevista, porque los estaban entrevistando, esta vieja llega y dice eso, weón, o sea, tú te esperas que realmente sea una buena persona porque está insinuando como qué mierda que haya tenido pareja y qué mierda que haya tenido hijos, o sea, los está tratando de mierdas, indirectamente. Careverga esa. Historias del 8. En el año 2021 se publicó este piloto de una nueva serie de cortos del Chavo del 8, pero a la gente no le gustó nada y Twitter se encargó de que nunca saliera a la luz. Al final se terminó borrando todas las páginas y todo lo relacionado a este proyecto, pero el piloto aún lo puedes encontrar en YouTube, resubido por una persona. Se cree que existen más cortos y que Grupo Chespirito ya tenía más material de esta serie, pero hasta la fecha que hago este video no se ha encontrado nada más acerca de esta serie que quedó cancelada. Satanás. ¿Dónde está Aquí se Satanás? refiere a todas las veces en que vimos alguna referencia a Satanás en la serie. El perro de Doña Clotilde se llamaba Satanás, aunque esto se puede justificar ya que claramente era usado para asustar al chavo. Eugenio. ¿What? En el año 2022, Eugenio Derbez publicó unos clips donde aparecía él y el Chavo del 8, o bueno, una recreación del Chavo del 8 realizada con deepfake. La especulación fue tanta que los fans esperaban una serie, una película, un nuevo proyecto del querido Chavo del 8, pero al final todo fue una estafa y solo fue para anunciar a Dish Latino, que, dicho sea de paso, ni contaban con programación de Chespirito. Qué random, weón. Que empieza lo perturbador, muchachos. Lo perturbador. La serie no es para niños. La serie ha sido criticada en inmensas ocasiones por dejar evidenciado el maltrato a los niños, el bullying o incluso la pobreza. Sin embargo, Chespirito dejó en claro que él no escribía la serie para niños. Pues esto no es para niños, es para gente grande. Entonces lo ven niños, pero no lo hago dirigido a ellos. Inclusive me enojo cuando me dicen que alguien me dice que es para niños. No, jamás he escrito para niños, ni sabría cómo es escribir para niños. Conflictos internos. Aquí se puede referir a muchas cosas e incluso, hasta la fecha, existen especulaciones. Con referente a Kiko, se cree que Carlos Villagrán se fue del programa porque tenía o tuvo un romance con Florinda Mesa y que esto no le gustaba a Chespirito.
La versión de Carlos Villagrán que ha dado a los medios es que lo corrieron del programa, esto porque Chespirito comenzó a tener envidia de él, ya que se convirtió en uno de los personajes que más adoraba el público, y a Chespirito le molestaba o le daba envidia que le quitaran protagonismo. Por intereses lo quiere seguir conservando. Yo sé por qué lo quiere seguir conservando. 42 productos nuestros en el mercado, digo nuestros de él. La versión que sabemos por parte de Roberto Gómez Bolaños es que a Kiko lo solicitaban en Venezuela ofreciéndole una cantidad de $10,000. Chespirito no le negó la salida, pero sí le advirtió que podía irse, pero el personaje de Kiko era de él. Kiko renunció muy temprano, renunció en el 78, porque le pagaban una bestialidad en Venezuela. Carlos Villagrán no hizo caso y aún así realizó diferentes programas con el personaje. En algunos de estos programas incluyó a Ramón Valdés como Don Ramón. Sin embargo, sus programas fueron un total fracaso, ya que copiaba los mismos chistes o sketches que hizo en el programa del Chavo. Chespirito aclaró que, aunque no le hizo caso de no usar el personaje, jamás lo demandó, aunque legalmente tenía todo el derecho de hacerlo. Esta historia incluso fue respaldada por Rubén Aguirre, quien interpretó al profesor Girafales. Tienes todo el derecho del mundo, nada más que el personaje es mío. Haz otra cosa, haz lo que te dé tu gana. María Antonieta, la Chilindrina, por su parte, el problema que tuvo con Chespirito fue porque sin aviso previo, un día, Roberto Gómez Bolaños les dijo que ya no haría más sketches o episodios del Chavo, por lo que María Antonieta, indignada, le menciona que ella sí quería seguir siendo la Chilindrina y que ella quería seguir haciendo programas con su personaje. Roberto no tuvo ningún problema y le dio autorización. Hizo un programa llamado Aquí está la Chilindrina y una película, con la única condición de que se le otorgaran los créditos de creador del personaje a Chespirito. María Antonieta también llegó a contar que en un principio que no lanzaban su programa al aire porque Chespirito no lo permitía, hasta que un día logró mostrarle su programa al patrón Azcárraga, quien era dueño de Televisa, y solamente así logró su cometido. Vamos a morir. Le dije, a propósito, ¿por qué mi programa no entra al aire? Porque Chespirito no quiere. Tiempo después todo iba bien, hasta que en un punto Chespirito ya no le permitió seguir usando el personaje, así que ella intentó hacer lo mismo que hizo Kiko, crear y registrar su propia versión del personaje y así ya no tener que pedirle permiso a Chespirito. Al llegar al registro, le notificaron que los personajes del programa no habían sido registrados desde hace 20 años, por lo que aprovechó la oportunidad y registró a la Chilindrina, y así hasta la fecha, María Antonieta tiene todos los derechos del personaje. Por esa misma razón es que no sale la Chilindrina en el Chavo animado, y por esta misma razón comenzó un conflicto entre Chespirito y María Antonieta. Por último, tenemos a Ramón Valdés, quien hacía a Don Ramón. En 1979 se fue del programa. Carlos Villagrán cuenta que Ramón se fue del programa del Chavo del Ocho para ir a trabajar con él en los nuevos programas de Kiko. Sin embargo, la familia de Valdés ha respondido a esto y declaran que la verdadera razón de la salida fue por los conflictos internos entre Florinda Mesa, Chespirito, Carlos Villagrán y el productor Enrique Segoviano. Es que igual también yo creo que ya, o sea, imagínate, el conflicto ya involucraba no dos personas. Se podría decir que 4 o 5 más o menos, y a saber de los que se tienen conciencia, porque yo creo que capaz eran más, imagínate, loco, o sea, creo que tal vez también como que el ambiente al momento del trabajo yo creo que debió haber sido fuerte los últimos años, bueno. Si ya habían conflictos de por medio, como que uno ya no va a trabajar con las mismas ganas, eso pasa, bueno. A Ramón le incomodaba y ya no estaba a gusto, y aunque regresó en 1981 al programa, poco a poco prefirió dejarlo por completo. El padre de Kiko. En un episodio nos muestran al padre de Kiko, quien se llamaba Federico. Él era marino y se murió en su barco tras haberse hundido. En la serie del Chavo animado, igual se nos menciona que el padre de Kiko se llamaba Federico, y aunque existió la teoría de que el lechero era su verdadero padre, en la serie animada quedó desmentido por esto. El lechero con Doña Florinda. El Chapulín Oscuro.
Se trata de una creepypasta, la cual nos cuenta un episodio que jamás pudo salir al aire por lo oscuro que era, así que Chespirito mandó a hacer un cómic del episodio. Era una tarde lluviosa en la vecindad y el chavo buscaba refugiarse. El chavo había cumplido 9 años y el cielo le regaló una espantosa tormenta. Mientras esculcaba en la basura, vio un periódico que en su titular decía: enfermo mental, se escapa de su casa luego de haber acabado con la vida de su compañero. Según el periódico, Bonaparte había sufrido un ataque epiléptico conocido como chiripiorca. Su compañero trató de calmarlo con un golpe, pero al golpearlo en Bonaparte despertó una locura, acabando con la vida de su compañero. No obstante, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando, lo que le hizo recordar que el Chapulín Colorado le había dejado un regalo por su cumpleaños. De regalo le dio su chipote chillón y una carta que decía que cuando el chavo crezca será el nuevo Chapulín Colorado. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas. La policía perseguía a 2 ladrones recién escapados de la cárcel. Cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte, conocido como el Botija, sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. Una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo, conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de 2 personas en el piso. Al acercarse, vieron lo peor. Era un hombre de sombrero celeste, con bigote y muy delgado, llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, Chambón y don Ramón llevaron al pequeño chavo a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Chapatín atendió de forma urgente al Chavo del 8 sin lograr éxito. La noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del 8. Entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado. Parecía molesto y entre sus ojos llorosos inyectados como con sangre se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar. Preferían irse de parranda. El Chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El Chapulín había enloquecido, se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza, se lo llevaría su más grande fan a la tumba. Visitó al chavo con su atuendo que tanto tiempo aquel niño soñó tener. Metió su frágil cuerpo dentro del barril junto a una revista y una torta de jamón. El Chapulín oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansa Chente, el Chavo Bolaños, y sobre él un chipote chillón negro. No sé, esto sí suena muy fanservice, no sé. Carlos Villagrán, historias de fans. Antivacunas. En el año 2020, cuando el tema de la pandemia aterrorizó al mundo entero, existían personas que no creían y pensaban que todo se trataba de una mentira del gobierno o de los gobiernos como una cortina de humo, y entre ellos estaba Carlos Villagrán, Kiko, quien para un programa en México expresó que todo era una mentira. Del COVID-19, que es un engaño en el mundo. No existe el COVID-19. Doblaje en inglés del Chavo animado.
El doblaje en inglés del Chavo animado sí existió, pero no fue muy querido y casualmente puedes encontrarlo en Estados Unidos en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, en la sección de niños y adolescentes. Solamente existen 53 episodios doblados al inglés correspondientes de la temporada 1 y 2. El ¿Por qué lo profesor cancelaron? Girafales era casado. No es nada confirmado, solo es una teoría, ya que en algunas ocasiones vemos al profesor Girafales con un anillo de compromiso, lo que nos da a entender que era casado y por esa razón nunca formalizó nada con doña Florinda, y por ende doña Florinda sería la amante del profesor Girafales. Muy bien por Florinda, fiel al personaje en la serie y en la vida real. Uy, muy chico de madre, loco, ¿cómo El le va a Chavo soltar eso? sin gorro. En la serie sí lo pudimos ver sin gorro en muchas ocasiones, y en la serie animada solamente lo pudimos ver sin gorro en 2 ocasiones, y lo estás viendo en pantalla. Uf, nivel 4. Acá se viene. Qué rico. No me enteré, no. Fiestas privadas a Pablo Escobar. Esta En su teoría, tiempo, bueno, no sé. se rumoreaba que Chespirito y todo el elenco trabajaba en fiestas y eventos exclusivos para estos capos. Carlos Villagrán, en una entrevista, dio a conocer que en efecto, Chespirito trabajaba para todo el mundo. Cuando fue todo el grupo del Chavo del Ocho, menos yo, ellos sí trabajaron. Claro, o sea, ellos todo sí el grupo- trabajaron O sea, pero para perdón. Pablo Escobar. formaba parte. Tiempo después, se le preguntó a Carlos si él había sido contactado por algún capo y lo confirmó, pero que él rechazó la oferta. Abrieron un portafolio, sacaron una chequera, decía, es cumpleaños de que le ponga el precio usted al cheque, hasta $1,000,000. Episodio 142. Roberto planeó un episodio de la muerte del Chavo. Él moriría después de ser atropellado. La escena no se grabaría, pero sí se tenía planeado grabar una escena triste en donde todos los integrantes de la vecindad estarían llorando por la muerte del Chavo. Sin embargo, la hija de Chespirito, Graciela Gómez, era psicóloga No lo y dejó. le mencionó a su padre que no era una buena idea, ya que causaría un gran impacto en la audiencia por el gran cariño que le tienen al Chavo. Así que al final se decidió dejar vivo al Chavo del Ocho. La verdad me parece el tema heavy con respecto a lo de los, bueno, esa gente. Ya saben ustedes cuál. Me parece fuerte, pero igual son cosas que pasan. Igual yo creo que, por ejemplo, artistas, tal vez como, no sé si artistas de reggaetón, pero artistas, por ejemplo, tipo musicales y bueno, toda esa cantidad de gente, yo creo que en algún momento trabajó para personas así. Y porque es que esa gente ofrece mucho dinero, weón. O sea, cuando tú eres, entre comillas, como una celebridad, yo no me imagino, por ejemplo, si Michael Jackson, yo creo que a Michael Jackson, yo creo que le ofrecieron un cheque, pero el hijo de puta, weón. Alguno de esos en algún momento, weón. Solo que pues obviamente no se tiene registro de eso, o bueno, capaz sí, y yo soy un imbécil y estoy acá diciendo puras huevonas. Pero cualquiera de las dos teorías es real. María Serafina Expectación es madre de la Popis. ¿What? Esta mujer del programa Los Chifladitos se teoriza que es la mamá de la Popis. Su nombre es María Serafina Expectación, vecina del Chaparrón Bonaparte, y además del parentesco, es gangosa, igual que la Popis. Algunos datos que argumentan esta teoría es que en un episodio de Los Chifladitos, el señor Barriga le cobra la renta a los Chifladitos, y esto hace que sin duda los dos programas estén conectados. Después, en el programa de Los Chifladitos, vemos que ella le da un bebé a Bonaparte y esta bebé sería la Popis. Es por eso que Popis le dice a su muñeca Serafina en honor a su madre, quien la abandonó. El especial de Acapulco es el final de la serie. Yo creo que sí. Muchos piensan que el episodio donde van a Acapulco fue el final de la serie. Es uno de mis Esto favoritos, porque en weón. O creo que es el mejor, bueno, no 1977 sé. se grabó y se transmitió por primera vez, y después de esto solamente se volvía a retransmitir, siendo también el último episodio donde todo el elenco estaba reunido, antes de que todo se echara a perder por los amoríos de Florinda Mesa con Chespirito, o la salida de Kiko y Don Ramón. En otras palabras, aquí es donde comienza la decadencia de la serie, es el punto de declive, y tanto fue así que los fans se percataron de esto, considerándolo el final original. El fallecimiento de Jaimito el Cartero.
En el diario del Chavo del Ocho, es el Chavo quien lo encuentra sin vida y nos cuenta cómo es que sucedió. Ayer sucedió lo mismo que la otra vez, que Jaimito, el cartero, no salió de su casa para nada. Yo me di cuenta porque había estado esperando a que él bajara para que viera que ya puedo brincar desde el 5º escalón de la escalera, pero nada que bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo, y lo que le pasaba era que ya estaba muerto. Tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviese dormido, y hasta parecía como si estuviera soñando algo bonito, pues tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse, o quién sabe, porque Jaimito el cartero siempre decía que prefería evitar la fatiga, o sea que ya evitó la fatiga para siempre. El medallón de Kiko. Ah, sí, esta teoría ya la vi. Es una teoría creada a raíz de un amuleto que tiene Carlos Villagrán. Pero más Dicho amuleto, falso, supuestamente más falso tenía que el amor que te dio iniciales de ella. Los actores del programa Ahí te lo dejo. Ramer eran las letras que tenía el amuleto, tal como ves en pantalla, y supuestamente cada letra representaba las iniciales de los actores y el orden en que morirían, siendo la primera R, Ramón Valdés, falleciendo en 1988, la letra A, Angelina Fernández, que murió en 1994, la letra R era Roberto Gómez Bolaños, que falleció en 2014, pero la teoría se rompe aquí cuando el siguiente que murió fue Rubén Aguirre, en lugar de María Antonieta, que le correspondía a la letra M. Después Carlos Villagrán mostró el amuleto y resultó que todo era falso, nunca existieron dichas letras. El copyright, weón. Ni el 5, permen. El merodeador de la vecindad. Ah, bueno, esto sí, normal. En algunos episodios del Chavo podemos ver como si alguien se asomara, como si algún infiltrado estuviese en el programa, observándolos desde las sombras. Fue curioso cómo nadie se dio cuenta de esto y quedara inmortalizado en algunos episodios del Chavo. Con el tiempo, la noticia ganó popularidad, más porque el youtuber Dross le dedicó un video. Literal, fue por eso. Y como dato curioso, dicho video está eliminado, así que se le preguntó a Edgar Vivar, quien interpretaba al señor Barriga, sobre este caso, y él respondió que no se trataba de nada paranormal y que nunca hubo alguna entidad extraña en el set y que simplemente se Eran trataba extras. de un extra o Claro, algún obvio. miembro de la producción. ¿Por qué Dross habrá bajado el video? ¿Alguien sabe? Si alguien sabe, por favor, comente. Miguelito. A principios de los 2000, la cadena SBT no renovó la licencia para transmitir El Chavo del Ocho en Brasil, así que se les ocurrió la gran idea de crear un programa llamado Miguelito, el cual era una copia descarada al Chavo del Ocho. sí. Só tem tudo mole, não pode ser mal passado. La gente se dio cuenta de esto, no le gustó y la terminaron cancelando. Sus productores incluso trataron de que no la cancelaran, tratando de convencer al público de que no era una copia del Chavo y que más bien se inspiraron en Plaza Sésamo, pero obviamente nadie... Plaza Sésamo, programazo, weón. Increíble el programa este, weón. Divino. Leyó. El programa duró Mi una infancia. semana y se transmitieron solo 5 de los 23 episodios grabados. En 2023, un usuario llamado Paulo Díaz 95 subió mucho contenido perdido de esta serie y actualmente se considera como contenido parcialmente encontrado. En YouTube le baja los videos, weón. El Chapulín viaja en el tiempo. Es una teoría que nos trata de explicar los viajes en el tiempo del Chapulín Colorado. Para explicar esto, se toman los episodios El Pistolero Veloz, en donde el Chapulín está ubicado en el siglo XVII o XVIII. La Sortija de la Bruja, publicado en 1987, se menciona que en un futuro no muy lejano, los hombres ya usarán aretes por allá de los años 80. Es más, estoy seguro que en un futuro no muy lejano, allá por los años 80, los hombres hasta llegarán a usar un arete en la oreja. Lo que nos dan a Pasó entender en que el se 2000. encuentran en el siglo XX. En otro capítulo llamado Viaje a Marte, podemos ver al Chapulín en un futuro más avanzado, en un futuro donde los viajes a Marte ya existen. Por último, el capítulo En las guerras médicas, la bayoneta. Loco, cuando los viajes espaciales se hagan realidad, weón, yo no voy a tener plata. Si es las cosas siguen así. No, loco, no voy a tener ni pa' un pan, weón.
camioneta se llamaba Bisturí de 1991, el Chapulín pregunta que si ya inventaron los aviones y al que le pregunta ni siquiera sabe qué es un avión. ¿Ya inventaron los aviones? No, ¿qué es eso? Con esto corroboramos que en efecto el Chapulín viaja en el tiempo, pero ¿cómo lo hace? En algunos capítulos vimos algunos objetos que son portados por marcianos e incluso creados por científicos, objetos con tecnología avanzada, y posiblemente estos hayan sido tomados por el Chapulín para crear su máquina que le permite viajar en el tiempo, o tal vez él viene de un futuro donde la tecnología es muy superior y él creó su propia forma de poder viajar en el tiempo. Pero la explicación que más sentido tiene es que este es su verdadero poder, el cual es viajar en el tiempo, lo que explicaría por qué se llama Chapulín, ya que, como sabemos, a los chapulines se les conoce por saltar de un lado a otro, y esto sería una analogía a que el Chapulín Colorado salta de un tiempo a otro. Esto explicaría el cómo consiguió sus objetos más populares, como las pastillas de chiquitolina o la chicharra paralizadora, y es que en estos viajes los fue consiguiendo poco a poco, basándose por ejemplo en la creación de este científico o en la arma que usa este alienígena. El nombre del Chavo. En el diario del Chavo del Ocho se nos revela este misterio y el nombre real del Chavo es Rodolfo Pietro Filberto Raffaello Guglielmi. ¿What? Qué nombre tan... La de bullying que le harían a ese peladito, weón. Escena de Don Ramón en el cementerio. En el episodio El duelo en el panteón de la serie de Kiko, apreciamos la última escena de Don Ramón. En el episodio Kiko y otros niños van al panteón, pero este se pierde, así que Don Ramón va y lo busca, adentrándose al panteón y desapareciendo en la oscuridad. Esta sería la última escena que grabaría Ramón Valdés, porque tiempo después fallecería de cáncer. Puede ser coincidencia, pero resulta curioso que justamente esta escena fue la última que grabó. La verdad sí, Yo no me dejo rentear. En El Salvador, en el año 2010, existió una campaña llamada Yo no me dejo rentear, utilizando la cara de Don Ramón. Ocurría que muchos comerciantes o personas que tenían sus establecimientos y negocios les cobraban una renta, básicamente extorsionaban a las personas, lo que en México se le conoce como cobrar piso. Las personas hartaron y utilizaron el lema Yo no me dejo rentear, usando al personaje de Don Ramón para su protesta. Creativos, weón. Tumores de María Antonieta. María Antonieta tuvo tumores por vendarse el busto para que no se le notaran tanto a la hora de interpretar a la Chilindrina, quien es una niña. Esto le provocó ir a cirugía y no poder amamantar a sus hijos. Uy, perga. Pacto satánico. Algunos no explican el éxito de la serie y el cómo es posible que la fama llegase tan rápido. Además de las referencias al diablo que ya te mostré anteriormente, se teoriza que el 8 significa un infinito y que la razón por la que todos los nombres de los personajes de Chespirito empiezan con una C y una H es porque hace referencia al chamuco, otra manera de nombrar al diablo. Igual, en un episodio podemos ver un símbolo asociado con los masones, lo que llevó a la conclusión de los conspiranoicos de que Chespirito tenía conocimiento de esto y que probablemente incluyó este símbolo porque era parte de ellos. No, la teoría está más rebuscada, weón, que yo buscándole excusas para escribirle a mi ex. No, hombre, por favor, cálmense un poquitico. Chespirito era fiel seguidor de Hitler. Además de que en un episodio vemos una esvástica, símbolo característico en la serie del Chapulín Colorado. En el episodio El encuentro del siglo, el Chapulín Colorado se encuentra con Hitler y hace una parodia a aquel suceso histórico. Sin embargo, al ser un tema delicado y debido a que anteriormente se mostró una esvástica en un capítulo, se creyó que Chespirito era fan del gran villano de la humanidad. ¿Por qué se escondía en el barril?
En el diario del Chavo del Ocho, además de mencionarnos que el Chavo no vive en el barril, se nos cuenta que el barril es el escondite del Chavo, su lugar seguro, donde puede esconderse cuando tiene un mal día, cuando se siente triste, cuando tiene ganas de llorar. Cuando llega a trabajar del call center, Juan. Tal cual. A ver, son 8 niveles, vamos por el penúltimo, ojito. La teoría del manicomio. Esta teoría dice que todos en la vecindad tienen problemas mentales y que en realidad la vecindad es un manicomio. Doña Clotilde estaría obsesionada por un amor no correspondido. Don Ramón tendría problemas de adicción y depresión. Doña Florinda tendría un trauma con los hombres y por eso trata así a Don Ramón. Y el Chavo sería el niño huérfano que confunde la vida real con su imaginación. Doctor Chapatín. Bueno, pero igual es que, o sea, si ustedes se ponen a mirar el mundo, es así. El mundo es un manicomio, pero así lo abierto. Creo que hubo un cantante que dijo una barra, algo así. Y tiene toda la razón. En algunos episodios de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, programa realizado entre 1970 y 1971, en el cual salía el Dr. Chapatín, él llegó a decir comentarios que dan a entender que le gustan las menores. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años? Prefiero 2 de 14. Ándale. ¿What? Crimen en el circo australiano con Kiko. Carlos Villagrán contó la desgarradora historia de la vez que una niña de 12 años entró por detrás del circo para conocer a Kiko. Al lograrlo, la niña fue capturada por un tigre, quien la tomó de la cabeza con sus dientes. Por suerte, los domadores lograron salvar a la niña. Le metió el hocico acá, la tenía atrapada. Cuando yo la abrazo, hermano, por aquí me corría la sangre de la niña de la cabeza. Ay, parce, no. Al igual, relatan otros sucesos ocurridos en el circo, como la vez en que una fan cayó de una altura considerable. Afortunadamente ella sobrevivió. También se tiene la noticia de la muerte del dueño del circo en una gira por Argentina, en San Juan, el 4 de mayo de 1997. El relato dice que el hombre trató de defender a su esposa, pero los asaltantes le dispararon, lo que provocó su muerte y a su vez provocó que el evento se cancelara. No. Todo malo. Florinda maltrataba a Chespirito. Carlos Villagrán y María Antonieta en entrevistas mencionan que esto era verdad, que Florinda llegaba a pegarle o a maltratar a Chespirito. Comentarios de muchísima gente que lo golpeaba. ¿A quién? A Roberto Gómez Bolaños. Doña Florinda. ¿Lo golpeaba? No lo dejaba hablar. Esto resultaba muy visible para todo el elenco, ya que observaban cómo Florinda, a raíz del noviazgo secreto entre Roberto y ella, comenzó a sentirse con más autoridad, incluso con más autoridad que el propio Chespirito, lo que provocaría a su vez la salida de Ramón Valdés. Florinda ha dicho que ella lo interrumpía porque él ya estaba grande y no escuchaba bien, así que para no desviar la entrevista hacía estas interrupciones, pero a decir verdad hay muchas entrevistas en las que Chespirito no estaba tan grande y aún así podemos ver cómo Florinda ni siquiera lo dejaba hablar. Loco, pero Chespirito, ¿qué mierda haces con tu vida, weón? Fíjate que ahí gritándolo, weón, qué pecado, hombre. Pero bueno, a él le gustaba, ¿no? Que lo trataran mal, weón. Entonces coma mierda. Ah, no, mentira. En los media del Chavo del Ocho. Se teoriza que mucho contenido del Chavo del Ocho se encuentra perdido debido a que en el temblor de 1985 en México muchas cintas fueron destruidas o perdidas por el escombro del temblor. No obstante, Edgar Vivar ha respondido a esto y nos ha contado que no es que estén perdidos, sino que las cintas que ocupaban para grabar unos episodios se reutilizaban para grabar otros y así sucesivamente. Estén perdidos, sino porque la empresa en aquella época, entonces reutilizaban las cintas. Entonces borraron muchas de las cintas. En este punto, trataré de contarte todo el os media más relevante del Chavo del Ocho y en la descripción de este video te dejo un enlace para que veas todo el material que se encuentra perdido.
La posada de la vecindad, 18 de diciembre de 1972. ¡Ay, mi cumpleaños! También conocido como Sin piñata no hay posada, cuenta con muchas versiones y la de 1972 es la que se encuentra perdida. Se sabe de su existencia gracias a que un fragmento del episodio se mostró en el documental Biography Channel de Chespirito. Al igual, la versión de 1976 fue grabada en 2 partes. La parte 1 fue encontrada, pero la parte 2 se encuentra perdida. La casita de Kiko, 13 de febrero de 1973. En 1977 y 1983 se regrabó este episodio, pero la versión de 1973 se encuentra perdida. Se sabe de su existencia gracias a 3 fragmentos. El primero fue encontrado en un homenaje a Chespirito en el año 2000. El segundo metraje se encontró en el programa matutino llamado Hoy de 1973 y el tercer fragmento de 3 segundos fue encontrado en otra programación de Televisa. La llegada del profesor Girafales, 20 de febrero de 1973. En este episodio veríamos el regreso de Rubén Aguirre como el profesor Girafales y fue el último sketch del programa Chespirito. También se le conoce como la visita del director. Se sabe de esto gracias a que Rubén Aguirre lo confirmó en una entrevista y gracias a que la revista Teleguía lo mencionó en una revista. Vacaciones en Acapulco, 30 de mayo al 13 de junio de 1977. Aquí se buscan las transmisiones originales, ya que solo se encuentran las transmisiones del 18 de diciembre de 1978 al 1 de enero de 1979. En su emisión original de la primera parte de este especial mostraban unos créditos en donde se veía el barril del Chavo rodeado por unas maletas. Tiempo después, estos créditos fueron recreados. En la segunda parte se incluía una escena extra y unos créditos diferentes. Y la emisión de la tercera parte, la original, se encuentra totalmente perdida. Estos fueron algunos casos de los media del Chavo del Ocho. En mi otro canal voy a hacer un video explicándote todo el los media del Chavo del Ocho. Te invito a suscribirte para que no te pierdas ese video. Ay, parece que cagada, weón. A ver, el último peldaño. Política. Chespirito en varias ocasiones dejó en evidencia a qué partido político apoyaba, lo cual fue mal visto, ya que con su popularidad podría influir en las decisiones del pueblo mexicano, más en esos tiempos en donde la televisión era vista por todos. Mi voto es para diputados y senadores del PAN. Piénsalo, vota en todo por el PAN. Por los panes. Por los panes, qué rico. Y más si es el suyo, bebé. Qué pan tan hermoso. No, mentira, no. Así todo regenerado el chavo. La boca es mía. ¿Cómo? Se trata de una serie en Bolivia, la cual parodia figuras públicas, celebridades y algunas situaciones del día a día. En algunas ocasiones llegaron a parodiar al Chavo del Ocho con estas botargas, las cuales fueron muy extrañas y traumaron a muchos niños. Yo el primero, eso se ve espantoso, man. Episodios censurados. Empezamos por las escenas del Chavo animado en Estados Unidos. En la versión de Estados Unidos, el doblaje fue modificado, cambiando palabras del español a palabras en inglés que pudiesen entender. Al igual se llegaron a quitar escenas mínimas, como cuando muestran la fonda de Doña Florinda. Igual en el episodio La mascota de Kiko, se censura cuando aparece el gato degollado por la bicicleta de Don Ramón en el flashback del Chavo. Y ya en la serie original se censuró el episodio cuando el Chavo del Ocho sueña que Don Ramón y la bruja del 71 se casan. El profesor Girafales está vestido de cura y al mismo tiempo estaba coqueteando con Doña Florinda. Se cree que la iglesia tuvo que ver en este episodio censurado, y es que no lo dudo, no sería la primera ni la última vez en que la iglesia prohibiría algo así, tal como ya pasó en la serie de South Park. Por último, existe... Los sí son fastidiosos, weón. Uy, pucha, es que sí son canzones, hermano. Che, no, uno no puede hacer ninguna referencia a la iglesia porque de una vez se ofenden, weón.
Ah, pero vaya uno, acúselos y dígale rateros porque le están sacando plata a la gente. O de pronto en el Vaticano que son unos hijueputas porque pueden acabar con el hambre mundial, pero no lo hacen porque no les salen los huevos. Ahí sí no, ¿no? Malparido. Este otro capítulo, llamado Don Ramón Carpintero, también conocido como Los Carpinteros, en donde Don Ramón está cortando una madera y en eso el Chavo del Ocho llega a molestarlo, lo que provoca que se corte el dedo. Después llegaría el señor Barriga a cobrar la renta, pero todos comienzan a darle de golpes, dejándolo muy mal herido. La censura probablemente se debió a los tremendos golpes que le dieron al señor Barriga y que también fue la primera y la única vez que se vio sangre en la serie, justamente en la escena cuando se corta el dedo y en la cara del señor Barriga. Como dato extra, es la primera y la única vez que la Chilindrina le pega a doña Florinda. ¿Será que ese sí estaba en el guión o se habrá salido el personaje? La muerte de Eso está vieja y Chespirito fue una cortina de humo. Chespirito murió en el año 2014 y se le hizo un homenaje muy grande, como era de esperarse. Sin embargo, se cree que todo fue una cortina de humo y que usaron el fallecimiento de Chespirito para tratar de que la gente olvidara, o al menos por un momento, el deceso de los 43 de Ayotzinapa. Carlos Villagrán relata que cómo es posible que de un día para otro organizaran todo esto, miles de niños con trajes del Chapulín Colorado y un evento tan grande. Incluso menciona que adentro del ataúd no había absolutamente nadie. Y al otro día le hacen un homenaje y salen miles de trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. ¿A qué horas los hicieron? Uf. Perturbador. Fotos del elenco con Augusto Pinochet. No sé quién es él. En 1977, el elenco del Chavo del Ocho se presentó en Chile en el periodo de la dictadura de Pinochet, agregando que el elenco del Chavo se presentó en un estadio donde acabaron con la vida de muchos estudiantes en Chile. Hasta la fecha, se sigue recordando esto y no se sabe por qué Chespirito aceptó esto. Se teoriza entre los conspiranoicos que esto y las referencias a Hitler dan a entender que Chespirito estaba a favor de la dictadura. Pero dime qué piensas de todo esto. Quisiera leerte en los esa comentarios. última sí está perturbadora, guau. Esa última... Su madre. Hemos llegado al final de este video. Te invito a que me sigas en Spotify. Estamos comenzando con este nuevo proyecto. Al igual, nos encontramos subiendo contenido diario. Bueno, sí. Acá no vengas publicidad, mano. Pero estuvo muy bueno. La última sí... Uy, parce. No sé, weón. La última sí está heavy,